La nieve caía como ceniza del cielo cuando Iogen cerró la puerta de su casa. Dentro, su mujer mantenía a los niños junto al fuego, intentando ahuyentar el frío con canciones antiguas. Pero la leña se había terminado mucho antes de lo previsto, y la necesidad era más fuerte que el miedo a la tormenta. Afuera, el bosque céltico crujía, como un animal viejo y hambriento, despertando de un largo letargo. «Vuelvo enseguida», dijo él, más para convencerse a sí mismo que a su familia. Sin embargo, algo en el viento le respondió con un silbido largo, antinatural, que le heló la sangre en las venas. En cuestión de minutos, el sendero que conocía de memoria desapareció por completo. La tormenta de nieve era implacable, borrando sus huellas, los sonidos, cualquier sentido de dirección. Los árboles se alzaban a su alrededor, torcidos y cubiertos de escarcha, pareciendo figuras humanas congeladas en un eterno acto de súplica. Y fue entonces cuando los escuchó. Eran voces, susurros que no provenían del aire, sino que parecían nacer directamente dentro de su cabeza. «Eogan, padre, vuelve con nosotros». Los sonidos se transformaron en un código, en un silbido corto, seguido de dos largos, un lenguaje antiguo que no comprendía, pero que su alma reconocía con un terror primordial. El frío empezó a morderle los huesos con una ferocidad inaudita, y el hambre lo mareaba, haciéndole tropezar a cada paso. Caminó sin rumbo, perdido en un mar blanco, hasta que la vio. Una cabaña de madera, vieja y hundida en la nieve, con extraños símbolos tallados en la puerta. No recordaba que existiera una construcción así en esta parte del bosque. Pero el bosque, al parecer, sí lo recordaba. La necesidad lo empujó a abrir la puerta y buscar refugio. Dentro, el aire estaba muerto, pesado y viciado. Telarañas gruesas, como telas funerarias, colgaban del techo. En las paredes, descubrió fotografías antiguas, retratos de rostros serios de hombres, mujeres y niños. Algunos de ellos se parecían demasiado a su propia familia, un detalle que lo llenó de pánico. Y peor aún, clavadas entre las vigas del techo, había cabezas de animales disecadas, ciervos, lobos, cuervos. Sus ojos de cristal parecían húmedos, vivos, y lo seguían a cada movimiento. De repente, con un golpe seco, la puerta se cerró sola, sumiéndolo en una oscuridad casi total. Los silbidos volvieron, pero esta vez resonaban desde el interior de la cabaña. «Tu sangre nos pertenece. Tu linaje nos debe una deuda. El bosque siempre cobra lo que es suyo». Iogen sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas. En su mente, vio la imagen de su esposa y sus hijos, esperando junto a un fuego que pronto se apagaría para siempre. ¿Saldrían a buscarlo? ¿O el bosque ya los había marcado también a ellos? Como en una pesadilla, las fotografías en la pared comenzaron a sangrar por los ojos. Una sombra se formó lentamente frente a él. Era alta, delgada, con astas de ciervo brotando de su cabeza, y una boca que era un abismo de oscuridad. Era un espíritu antiguo, más viejo que la nieve, más viejo que cualquier dios conocido por el hombre. «Puedes volver a casa», dijo la cosa. Su voz, un eco de hojas secas y hielo. «Pero nada en este bosque es gratis». «¿Qué? ¿Qué debo pagar?», susurró Eogan temblando de forma incontrolable. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. «¿Tu recuerdo más amado?», respondió la criatura. «¿O tu primogénito, cuando la luna reclame su nombre?». En ese instante, el fuego de su linterna parpadeó y se apagó. Cuando Iogen logró salir de la cabaña, tropezando en la oscuridad, la tormenta había cesado por completo. El camino a su hogar apareció ante él, limpio y claro, como si la nieve nunca lo hubiera cubierto. Llegó a su casa justo antes del amanecer. Su mujer lo abrazó, llorando de alivio. Sus hijos dormían plácidamente junto a la chimenea, ahora llena de leña, que él no recordaba haber recogido. Pero cuando el mayo R de sus hijos despertó y lo miró a los ojos, Iogan no sintió nada, ni amor, ni miedo, ni culpa, solo un frío profundo, un vacío inmenso en su pecho.
Esa noche, desde la oscuridad del bosque, un silbido respondió al llanto lejano de un niño. Y el bosque sonrió. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de misterio y terror, no olvides suscribirte para no perderte el próximo. Iogan despertó sobresaltado. El fuego en la chimenea seguía encendido. Una llama solitaria en la quietud de la noche. La casa estaba en silencio. Ambalé. Demasiado silencio. Intentó recordar cómo había vuelto del bosque. Su mente era una maraña de fragmentos inconexos. La imagen borrosa de una cabaña. Unos ojos brillantes, observándolo desde la oscuridad. La mención de un precio. Se tocó el pecho. Su corazón latía, sí, pero era un latido frío, mecánico. No sentía el calor de la vida. Y entonces lo escuchó. En un silbido, un tono bajo, melancólico, que parecía colarse por las grietas de las paredes. Miró a su mujer, dormida a su lado. No se movió. Los niños, en sus camas, tampoco reaccionaron. Era como si ese sonido, esa melodía inquietante, solo existiera para él. Se levantó y salió al pasillo. Un frío antinatural lo envolvió. Las paredes, por dentro, estaban cubiertas de una fina capa de escarcha. Cada paso que daba crujía, como nieve recién caída. En el reflejo oscuro de una olla de hierro colgada en la cocina, vio algo que le heló la sangre. Detrás de su propia figura, una sombra se alzaba, alargada y deforme, coronada por algo que parecían astas de ciervo. Se giró bruscamente. No había nada, solo el pasillo, vacío y helado. Pero el silbido regresó, esta vez más cerca, como si alguien estuviera susurrando justo detrás de su nuca. Una voz, antigua como el hielo, pareció emanar del techo en jazz apagado. Pero no del todo. A la deuda no termina con el recuerdo. El pánico comenzó a apoderarse de Iogen. Intentó visualizar el rostro de su hijo Mayo-ere, su sonrisa, sus ojos pero no pudo. En su mente solo había un vacío blanco, una ventisca interminable de nieve que borraba cualquier rasgo. Empezó a llorar, pero eran lágrimas frías, sin emoción, sin comprender el motivo de su propia pena. Su mirada se posó en las fotos familiares, colgadas en la pared, y vio cómo empezaban a cambiar. En una, donde antes posaba con toda su familia, ahora parecía completamente solo, con una sonrisa vacía. En otra, su mujer lloraba frente a una tumba sin nombre en un cementerio nevado. Y la última, la más aterradora. La foto de su casa ya no mostraba su hogar. En su lugar, se erigía la cabaña del bosque, oscura y amenazante. El silbido se transformó en pasos. Pasos que rodeaban la vivienda en uno, en dos, en tres. No eran pasos humanos. El sonido era pesado, arrastrado, como el de una bestia cojeando sobre la nieve. De repente, un arañazo brutal en la puerta principal hizo vibrar toda la casa. No eran uñas. El sonido era duro, como madera contra madera. Eran astas. Las voces, plurales ahora, susurraron al unísono desde el exterior. En el bosque te marcó. Ahora eres camino, no viajero. Iogan comprendió la terrible verdad. No había regresado del todo. Una parte de él se había quedado en aquella cabaña, como ofrenda. Una parte de él ahora pertenecía a esos espíritus del invierno. El hambre volvió a atenazarlo, pero no era un hambre de comida. Era un hambre voraz de calor humano, de vida. Esa misma noche, su hijo menor se despertó llorando. Iogen, movido por un instinto que ya no reconocía como propio, fue hasta su cama. El niño lo miró, con los ojos muy abiertos, llenos de un miedo que Iogen no comprendía. «Papá, ¿por qué silbas mientras duermo?» Iogen retrocedió, horrorizado. No se había dado cuenta, pero lo estaba haciendo. Un silbido bajo, antiguo, el mismo que había escuchado. El silbido del bosque. Las paredes de la habitación comenzaron a susurrar nombres. Nombres de niños, nombres de almas aún no nacidas. «Todavía puedes salvarlos», dijo la sombra.
materializándose junto a la chimenea. Su forma era inestable, hecha de humo y frío. Solo debes entregarnos tu lugar en este mundo. ¿Y qué seré entonces?, preguntó Yogen, con la voz rota. La criatura sonrió, una mueca imposible hecha con bocas que no existían. Serás el que llama desde la nieve. A la mañana siguiente, la familia despertó sola. La puerta principal estaba abierta de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Unas huellas profundas, ni humanas ni animales, se alejaban de la casa y se perdían en la inmensidad del bosque. Y desde la espesura de los árboles, entre el viento y la nieve que caía sin cesar, un silbido solitario comenzó a sonar, guiando a los perdidos hacia un destino incierto. La noche cayó demasiado rápido, casi como si se desplomara sobre la casa. El viento azotaba las paredes con furia, golpeando con la insistencia de alguien que quisiera entrar. Pero dentro, en medio del silencio tenso, alguien ya estaba llamando. 3 golpes suaves en la puerta. No fueron fuertes. No, fueron educados. La esposa de Yogen se levantó, con el corazón encogido, latiendo desbocado en su pecho. Los niños dormían inquietos en sus camas. Desde que él se había ido, el aire de la casa se había vuelto pesado, espeso, como si alguien más respirara en cada rincón oscuro. Se acercó a la puerta, tragando saliva. ¿Quién anda ahí?, preguntó, con la voz más firme que pudo reunir. Una amiga, respondió una voz femenina al otro lado, una voz quebrada por el frío. Vengo de parte de Yogen. La esposa abrió la puerta. Ante ella se erguía una mujer anciana, encorvada por el peso de los años, envuelta en un manto oscuro cubierto de nieve, recién caída. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos eran demasiado vivos, demasiado brillantes para un cuerpo tan frágil. En una mano sostenía una pequeña cesta. Tu marido me pidió que viniera, dijo la anciana, su voz un susurro rasposo. Me dijo que tardara más en volver. El bosque está traicionero esta noche. Un extraño alivio recorrió a la esposa, pero fue fugaz, reemplazado por algo más, una incomodidad helada que no supo explicar. Un presentimiento que se le aferró al alma. Traigo pan, agua y algo caliente, continuó la anciana, mostrando la cesta. No es bueno que una madre pase hambre con niños pequeños. Justo en ese momento, el delicioso aroma del pan recién horneado se coló en la casa, y los niños, como atraídos por un hechizo, despertaron. La mujer entró sin esperar invitación. En cuanto cruzó el umbral, el fuego de la chimenea se avivó solo, con una llamarada súbita y violenta. Las sombras en las paredes se alargaron, retorciéndose, adoptando formas torcidas que parecían figuras con astas danzando en la penumbra. ¿Dónde está Eogan?, preguntó la esposa, mientras el miedo comenzaba a echar raíces en su interior. La anciana sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos brillantes, cumpliendo su promesa. Mientras partía el pan, sus manos temblaban, pero no de frío. Eran temblores extraños, antinaturales, y cada migaja que caía al suelo de madera parecía moverse por sí sola, contrayéndose como si respirara. El bosque lo retiene, dijo la extraña visitante, pero él piensa en ustedes. Siempre pensó más en ustedes que en sí mismo. Los niños, hambrientos, comieron el pan que la anciana les ofreció. De repente, el más pequeño empezó a llorar, apartando la comida. Mamá, la comida sabe a tierra. La anciana los observaba con una atención depredadora, contando en silencio sus respiraciones, sus latidos, cada uno de sus parpadeos. Es pan antiguo, susurró, con la voz cargada de secretos. Hecho con semillas viejas. Alimenta de otra forma. Fue entonces cuando la esposa notó algo terrible, algo que heló la sangre en sus venas. La figura de la mujer no reflejaba la luz danzante del fuego. Era una mancha oscura y vacía en la habitación. ¿Quién es usted?, preguntó, retrocediendo un paso, con el terror apoderándose de su voz. La anciana
Levantó la mirada. Sus ojos brillaron con la misma luz salvaje y antigua del bosque nocturno. Soy la que cuida lo que el bosque reclama. Soy la que espera cuando los hombres fallan. Soy la que viene cuando un padre ya ha empezado a pagar. Las paredes de la cabaña comenzaron a silbar, un sonido agudo y serpenteante. La chimenea escupió una bocanada de ceniza negra que flotó en el aire como un mal presagio. Iogan nos pertenece un poco, continuó la bruja. Su voz ahora, un eco profundo y resonante, pero ustedes aún pueden quedarse en este mundo. Se inclinó hacia la esposa, su aliento frío como la tumba. Solo necesito quedarme esta noche. Los niños dejaron de moverse. No dormían, no respiraban. Solo escuchaban, sus ojos abiertos y fijos en la oscuridad. Si no aceptas, susurró la bruja, y su voz se convirtió en el crujido de ramas secas. Tu marido regresará, pero no sabrá quiénes son. La puerta de la cabaña se cerró de golpe, sola, y desde las profundidades del bosque, un silbido largo y penetrante respondió al encierro. Muy lejos, entre los árboles cubiertos de nieve, Eogan cayó de rodillas, sintiendo como algo vital terminaba de arrancarse de él para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de terror y misterio, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo video. Nos vemos en la oscuridad.